Ok. Bien, y yo voy a estar hablando mucho sobre el catecismo en estas sesiones que vamos a estar teniendo sobre las marcas de la iglesia, porque, bueno, Lutero, antes de escribir este tratado sobre los concilios de la iglesia, bueno, 10 años atrás había escrito el catecismo menor y el catecismo mayor, y son documentos de suma importancia para nosotros como creyentes, como cristianos, como luteranos, a los cuales, por ejemplo, Lutero decía que todos los días nosotros deberíamos de volver a las letras del catecismo menor. Él decía que que él siendo doctor de teología no se sentía tan superior como para no ir todos los días, todas las mañanas, a las letras del catecismo menor y repasar cada una de ellas. Entonces vamos a estar también haciendo pequeños repasos sobre el catecismo, y hay una frase de Lutero que me encanta, y es esta que aparece aquí al principio, que dice: el único consuelo para el creyente es el bautismo. Entonces vamos a estar hablando un poco en cuanto a eso en esta segunda marca de la iglesia, que es el santo bautismo. Entonces, ¿se acuerdan que les dejé una pequeña tarea o no se acuerdan? Sí, sí. Ok, entonces, ¿nos puedes decir, Patricia, por ejemplo, si te acuerdas la fecha de tu bautismo? La tuve que buscar y era el 3 de mayo. 3 de mayo. Muy bien. Y por lo visto, Fran no se acuerda, Sí, sí, pero no sí, pasa sí, nada. sí. ¿Sí? Sí, 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 no, 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 sí, es que creí que era una tarea de verdad. Esa yo ya la había hecho cuando David, ¿te acuerdas? Cuando David Claro, la la había pedido, catequesis, pues sí. me fui a la iglesia y averigüé. Yo me bauticé el 18 de julio del 76. 18 de julio del Yo me 76. bauticé, no, me bautizaron. Vamos. Claro, claro, exacto, exacto, nos Mm. bautizaron. Y mi bautizo fue por el 26 de noviembre de 1989, escasos 17 días de haber nacido. Y vemos, por ejemplo, aquí podemos ver en la imagen, es el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que el foco principal de la pintura está en el acto del bautismo, pero aunque vemos que el foco está en las manos de Juan el Bautista echando el agua a nuestro Señor, no es en las manos de Juan donde radica el poder o la eficacia del bautismo, sino es en la obra del Dios Trino que está en todo el centro de la imagen. Vemos al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo. Entonces, que esa es la fórmula bautismal. El domingo pasado, cuando Antonio estaba bautizando a Ruth, le dijo: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizamos en el nombre del único Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y vemos cómo todas las miradas están enfocadas en el Hijo. Y hay un padre de la iglesia que decía que Jesús descendió a las aguas del bautismo para purificar todas las aguas en las cuales, inclusive en las cuales nosotros fuimos bautizados, fueron purificadas en nuestro Señor Cristo Jesús. Entonces, Lutero va a escribir en los concilios de la iglesia diciendo: en segundo lugar, reconocemos al pueblo de Dios o al santo pueblo cristiano. Me encanta cómo Lutero ahora va a referirse a la iglesia. Se va a referir a la iglesia como el pueblo de Dios o el santo pueblo cristiano. Y él sigue diciendo: se reconoce por el santo sacramento del bautismo, donde éste es rectamente enseñado, creído y administrado conforme a la orden establecida por Cristo, porque es también una señal exterior y un medio precioso para la salvación, por la cual el pueblo de Dios es santificado, pues es un lavacro sagrado del nuevo nacimiento por el Espíritu Santo, en el cual nos bañamos y somos lavados por el Espíritu Santo de pecados y muerte, con la sangre inocente y santa del Cordero de Dios.
Entonces, a lo largo de este estudio sobre el santo bautismo, vamos a estar hablando sobre esta pequeña porción de los concilios de la iglesia, donde es rectamente enseñado, creído y administrado, pero también vamos a ver la importancia de que tanto la palabra de Dios como el bautismo y como la Santa Cena sean señales externas de nosotros, porque eso deja de un lado esa presención humana de que el bautismo es algo que yo debo de hacer, que yo debo de creer, que es una obra humana, y pone el bautismo en el lugar donde debe estar, pone la palabra de Dios en el lugar donde debe estar y pone el sacramento del altar en el lugar donde debe estar. Una obra de nuestro Dios para nosotros, su santo pueblo cristiano. Entonces, vamos a hacer ahora aquí una pequeña pausa catequética y vamos a estar hablando acerca del catecismo. Entonces, aquí ya les traje algunas palabras que están en el cuadro y vamos a hacer este pequeño juego. Como solamente estamos Fran y Patricia, vamos a empezar con el primer espacio en blanco, lo va a adivinar Patricia, y el segundo espacio en blanco, Fran, y así vamos a ir adivinando y completando toda esta frase, que me imagino que ustedes la saben de memoria, porque tuvieron buenos catequistas en esta parte del bautismo. Para decir, el catequista de Fran en esta parte del bautismo no fui yo, fue el pastor David. Así que por eso no me estoy tomando mérito alguno en cuanto al excelente catequista. Muy bien, Patricia. Quita la solución de arriba, tío. Claro. O esas son las palabras que tenemos que poner. No, arriba son las palabras que tienen que ir poniendo Vale. En los espacios en blanco. Ah, vale. Entonces, tenemos, por ejemplo, la pregunta que dice el catecismo: ¿qué es el bautismo? Entonces, Patricia, ¿cuál es la primera palabra en blanco que va a ir? ¿El bautismo? No. Exactamente, el bautismo no es solamente simple, ¿qué, Fran? Agua. Muy bien, no es solamente simple agua, sino que es, Silvia, digo, Patricia. Ligar, no, es... Pues quizás palabra, ¿no? Ahí ya tenemos no y tenemos agua. Nos queda bueno, dos. Si no es agua, exactamente, sino que es agua, exactamente, comprendida en el mandato. En el mandato, muy bien, de Dios y... ligada. Ajá, ligada ¿con qué está ligada? La palabra de Dios. Muy bien, exactamente. Esto es muy fácil, esto es un concepto muy fácil de lo que es el bautismo. El bautismo no es solamente simple agua, como a veces muchas personas piensan de que, bueno, vamos a echarle al bebé agua para protegerlo y luego es que cuando él ya tenga la oportunidad de decidir bautizarse, que se bautice. No, el bautismo no es una simple agua, el bautismo es un agua comprendida con el mandato de Dios y ligada con la palabra de Dios. Entonces, ¿en dónde se encuentra esto? ¿En dónde se encuentra que el bautismo es no es simple agua, sino que es agua comprendida en el mandato de Dios y ligada a su palabra? ¿En qué parte de las Escrituras se encuentra eso? En Mateo 28, 19 o 20. Ajá, ¿te lo sabes de memoria? ¿No? Sí. ¿Te lo saben de memoria? Sí, es la gran comisión. Que si me lo sé, hice y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Claro. Exacto. A ver, exactamente, es parte de la gran comisión que Jesús le da a sus discípulos, y Jesús se acercó y habló con ellos diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esto es importante, toda potestad, toda autoridad le ha sido dada a Jesús porque Él es Dios.
le ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, ahora está haciendo el mandato. Id y haced discípulos a todas las naciones. Y cuando en el catecismo estudiamos que cuando Jesús usa el término todas las naciones, está hablando también de los bebés recién nacidos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A mí me encanta este pasaje porque hay mucho que sacar de él. Por ejemplo, en el rito bautismal, una de las razones por las cuales se tienen padrinos y los padrinos deberían de ser, en nuestro caso, luteranos, es porque tú no puedes hacer que otra persona haga votos o haga promesas de enseñarle a que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, de que guarden la enseñanza cristiana y la enseñanza luterana que aparece en el catecismo. Tú no se lo puedes decir a cualquier persona. Debería de ser un luterano que ha sido instruido en las verdades del catecismo, que puede enseñar a su ahijado, junto con sus padres, a guardar todas las cosas que Dios nos ha mandado. Y esta promesa, y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a ver que esa es una promesa bautismal. Y más adelante vamos a estar hablando un poquito en cuanto a eso, de por qué es importante esta promesa. Y es una promesa que se halla y que se encuentra en nuestra vida bautismal. Entonces, ok. Ahora, ¿qué significa la palabra bautizar? Es como echar agua, lavando, purificando y... Exactamente. Exactamente. Viene del término baptizon, el término griego baptizon, que es aplicar agua, es lavar, es derramar, es rociar, es sumergir. Y vemos que una de los textos donde nosotros podemos ver la palabra baptizon como agua de purificación es en Juan, en el capítulo 2, en las bodas de Caná. Cuando Jesús hace el milagro de convertir el agua en vino, cuando se dicen aquí en el versículo 6, y estaban allí 6 tinajas de piedra de agua conforme al rito de purificación. Ese rito de purificación estaba hablando acerca del bautismo, el rito de purificación de los judíos. Esa agua era para purificar, para lavar, más que todo los trastes y todo eso, pero el agua del bautismo, ligada a la palabra de Dios, nos lava, nos limpia a nosotros de nuestros pecados. Entonces, sumergir, derramar, lavar, rociar, son sinónimos del bautismo. Entonces, hay gente, y ha habido la discusión a lo largo de la historia, de que si el bautismo por inmersión es más apropiado y es mejor que el de rociar, entonces, o el de derramar. No es en sí la forma, sino las palabras que se aplican en el bautismo. Entonces, uno puede ir a un río, uno puede ir a la playa, uno puede ir, hay iglesias que ahorita construyen con fuentes muy bonitas solamente para el bautismo, o hay otras iglesias en la antigüedad, en las iglesias del siglo VI, siglo VII, ya empezaron a construir los baptisterios al lado de la iglesia, en donde la gente o se rociaba o bajaban y eran sumergidos y salían de nuevo. Entonces, lo importante es la palabra aplicada. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está la promesa y ahí está la eficacia, en el nombre de Dios, en el nombre en el cual nosotros hemos sido bautizados. Entonces, Lutero va a escribir en los concilios y la iglesia, pues es un lavacro sagrado de nuevo nacimiento por el Espíritu Santo,
en el cual nos bañamos y somos lavados por el Espíritu Santo de pecados y de muerte, como en la sangre inocente y santa del Cordero de Dios. Entonces, cuando yo estaba leyendo esto, se me vino a la mente esa figura del Apocalipsis, de la gente que está, de esta multitud que está vestida en ropas blancas, Apocalipsis 7, y voy a tomar el tiempo para leerlo, para que veamos cómo el bautismo es ese lavado sacro y lo que nos da acceso a cada uno de nosotros el bautismo. Dice así Apocalipsis: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, de la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos, y aclamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre el rostro delante del trono, y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos con ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y aquí ahorita va a venir en estos 3 últimos versículos 10 cosas que hace Dios para con sus bautizados. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuente de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Qué hermoso pasaje nos muestra el apóstol Juan en esta visión apocalíptica, que no tenemos que esperar al fin de los tiempos, al juicio final, para poder presenciarla. Domingo a domingo, cuando estamos en el servicio divino, cuando estamos en el culto, cuando estamos recibiendo de Dios el perdón y salvación, vemos cómo nuestro Dios viene a servirnos a cada uno de nosotros, sus bautizados, aquellos que han sido escogidos por Dios en las aguas del bautismo para ser pueblo santo, nación santa. Y esta imagen también es una imagen que nos acompaña todos los días de nuestra vida, porque todos los días nosotros podemos y debemos recordar nuestro santo bautismo y podemos ver todas las cosas que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Nos hace poder estar de pie delante de su trono para servirle de día y noche. Y Él extiende su tabernáculo, Él extiende su protección sobre cada uno de nosotros. Y ya no tenemos ni hambre ni sed, porque somos alimentados con su cuerpo y con su sangre. Y ya el sol no caerá sobre nosotros, y ya el calor no nos molestará, porque Él nos está pastoreando y nos está guiando a fuentes de agua de vida y enjuaga todas las lágrimas de nuestros ojos. Eso es lo que hace nuestro Dios todos los días por nosotros, domingo a domingo, con sus bautizados. Y esto es lo que va a hacer en la eternidad. Entonces, lo que nosotros hacemos domingo a domingo, nuestra vida litúrgica, es importante porque es lo que nosotros vamos a hacer en la eternidad, adorando a nuestro Dios. Entonces, vemos que el bautismo es algo que nos acompaña todos los días de nuestra vida. Es algo que nos acompaña de la cuna a la tumba, desde el momento que hemos sido bautizados hasta el momento de nuestra muerte. El bautismo es algo que nos acompaña y es algo que tiene eficacia todos los días de nuestra vida, porque es un lavamiento, como dice el apóstol Pablo a Tito, es lavamiento de la regeneración por la renovación del Espíritu Santo. Entonces, el bautismo nos regenera diaria y abundantemente.
Y es por eso que la primera tesis de las 95 tesis que escribió Lutero era que cuando nuestro Señor y Maestro dijo que nuestra vida tenía que ser una vida en constante penitencia, era la vida entera. Y cuando habla acerca de penitencia, ahí Lutero está hablando acerca de una vida en arrepentimiento. La vida bautismal es una vida en arrepentimiento, una vida en la cual morimos diariamente al pecado y vivimos nuevamente en Cristo Jesús. Es muerte y vida. Todos los días nosotros estamos muriendo y naciendo de nuevo. Es esa constante lucha que nosotros tenemos, donde ahogamos al viejo hombre y nacemos ahora en Cristo Jesús. Y esto todo es por gracia, por lo que ha hecho nuestro Señor, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, el bautismo nos da herencia, pero también nos da pertenencia a cada uno de nosotros. Tradicionalmente, las pilas bautismales se encontraban ¿en qué parte de la iglesia? A ver, les hago esa pregunta. ¿En qué parte de la iglesia tradicionalmente encontramos las pilas bautismales? A mí me han dicho que fuera de la iglesia. Sí, en algunos momentos tradicionalmente era fuera de la iglesia, tenían el baptisterio fuera de la iglesia. Después las pilas bautismales fueron puestas dentro de la iglesia, en la entrada de la iglesia. ¿Y por qué estaban tanto afuera como a la entrada de la iglesia? Por un tema del simbolismo, de lo que significaba de ahora entramos a ser hijos e hijas de Dios. Tradicionalmente, vamos a decir así, siglo III, siglo IV, cuando uno se bautizaba, uno se despojaba de su ropa, de su antigua ropa, y entraba desnudo a las aguas del bautismo. Imagínense un bautismo en el invierno. Pobrecita la persona que estaba siendo bautizada en ese momento, pero entraba a las aguas del bautismo, entraba en la pila bautismal y salía, y se le colocaba ahora una ropa blanca y entraba y se le daba acceso a participar de la casa de Dios. Entonces después fueron colocándose en la iglesia, dentro de la iglesia, y en nuestro rito de bautismo dice, bueno, si la pila bautismal está afuera, entonces el rito inicia en la entrada de la iglesia, y hay un punto en donde la rúbrica dice, si el rito bautismal se celebró desde la entrada de la iglesia, ahora todos se pueden acercar en procesión hacia el altar para terminar lo que es el rito bautismal, entregarle la vela y todo eso al candidato, al bautizado. Que eso es otra de las cosas, por ejemplo, el cirio pascual. El cirio pascual simboliza la nueva vida que nosotros ahora tenemos en Cristo Jesús. Normalmente el cirio pascual se prende en los eventos bautismales, pero se prende el día de la resurrección y dura todo el tiempo de la resurrección prendido, porque simboliza la nueva vida que nosotros ahora tenemos en Cristo. Entonces, al bautizado se le regala una vela el día de su bautismo, como símbolo de que la luz de Cristo ahora habita en él, y uno pudiera prenderla en los aniversarios del bautismo de cada uno de nosotros. Pero hay algo muy bonito alrededor de la vela bautismal que a mí me encanta y se me eriza la piel cuando pienso en eso. La última vez que se prende la vela bautismal de cada uno de nosotros es el día de nuestro funeral. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que ahí, vamos a decir así, termina nuestro bautismo de la cuna a la tumba, y en el momento en que la procesión va a salir a enterrar, a sepultar al creyente, entonces se le entierra con la vela, obviamente apagada,
O sea, en el velatorio se tiene la vela prendida, se apaga y se le pone al creyente su vela y es enterrado con su vela bautismal como símbolo de la redención de Cristo Jesús, de la esperanza que ahora cada uno de nosotros tenemos en la resurrección de los muertos, de que la muerte no tiene poder sobre nosotros, de que eso es un simple dormir y de que vamos a ser levantados nuevamente y tenemos ahora nuestras lámparas ahí y vamos a estar ahora con el novio que es Cristo Jesús en las moradas que Él nos ha preparado a cada uno de nosotros. Entonces, el bautismo tiene demasiado para hablar y es demasiado, es hermoso. Estaba leyendo un artículo sobre el bautismo como medio de consolación en la teología de Lutero, y Lutero de la forma en la que escribe sobre el bautismo y cómo no solamente a la gente que está en su lecho de muerte, sino a la gente que está pasando por tribulación, por angustias, los invita a que recuerden su bautismo, a que recuerden que han sido perdonados, de que sus pecados han sido cargados en la cruz del Calvario por Cristo y que ahora nosotros somos perdonados, somos lavados por esas aguas. Y el bautismo es algo que es eficaz y efectivo todos los días de nuestra vida. Entonces, ahora tengo otro pequeño jueguito, si se quiere así decir, de parte del catecismo, hablando acerca de los beneficios. Entonces tenemos 4 beneficios del bautismo, pero tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero tenemos 6 cosas dentro de esos 4 beneficios. Entonces ahora vamos a empezar al revés. Ahora vamos a empezar con Fran, después Patricia la segunda, Fran la tercera y Patricia termina con la cuarta. Entonces, Fran, según lo que hemos estudiado en el catecismo sobre el bautismo, ¿qué beneficios nos confiere el bautismo? Remisión de pecados, redime de la muerte y del diablo. Y ok, pero ya va. Ok, pero no te adelantes. Vale, es que nos confiere entonces. Si no lo digo de carrerilla. Claro. Pero dijiste al principio que nos redime del pecado, entonces nos confiere el perdón de los pecados. Muy bien. Entonces, en esa redención, en eso que nos redime, ¿de qué 2 cosas nos redime el bautismo, Patricia? Pues de la muerte y del diablo. Exactamente, nos redime de la muerte y del diablo. Y ahora, Fran, el bautismo nos da salvación eterna. Exactamente, nos da salvación eterna a todos los que, Patricia, los que creen. Ajá. Las promesas. Las palabras de Dios y las promesas. Exacto. A todos los que creen, pero ¿qué creen? Porque eso es algo que nosotros tenemos que también preguntarnos. ¿Qué fe? Era lo que, por ejemplo, en la asamblea, en mi predicación, yo estaba diciendo cuando el texto dice, y creyó Abraham y le fue contado por justicia. ¿Pero en qué creyó Abraham? Abraham creyó en Cristo, Abraham creyó en las promesas de Dios. Entonces, los beneficios o la fe en las palabras y en las promesas de Dios es la que se aferra a las aguas del bautismo y nos confiere todo lo que el bautismo nos da. Perdón de pecado, vida eterna y salvación. Y esto nosotros lo sabemos porque la palabra de Dios dice esto. La palabra de Dios dice: el que creyese y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyese será condenado. Entonces Lutero dice, donde veamos esta señal, ten por seguro que ahí está la iglesia o pueblo santo cristiano, donde se bautice tanto a niños como jóvenes, como adultos, como ancianos. Allí está el pueblo cristiano.
Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo, yo creo que yo les comenté esto, pero yo me acuerdo que una vez un miembro de la iglesia, cuando yo estaba como vicario en Santo Domingo, me dijo que yo era un poco imprudente, porque una de las preguntas que yo le hacía a las personas cuando se acercaban a la iglesia a preguntar algo y todo eso, no era que era lo primero que les preguntaba, pero ya después de que teníamos la conversación, yo les lanzaba la pregunta de, ¿tú eres bautizado? Y si me decían que sí, bueno, hablábamos un poco acerca de los beneficios del bautismo, de lo que significa el bautismo y hablábamos de la catequesis. Y cuando me decían que no, hablaba acerca de los beneficios del bautismo, de por qué deberían de bautizarse y de si les gustaría bautizarse porque es importante. Entonces, cuando me decían que sí se querían bautizar, bueno, yo les decía, ahora voy a hablar con el pastor, porque en ese momento yo era vicario, no podía bautizar a menos de que fuera de emergencia. Todo cristiano en caso de emergencia puede bautizar, pero yo hablaba con el pastor y le daba una pequeña catequesis sobre lo que es el bautismo y bautizábamos a la persona lo más pronto que pudiéramos. Entonces, siempre donde está esta señal, el bautismo, donde está la palabra de Dios y donde está el bautismo, ahí pueden tener por seguro de que está la verdadera iglesia de Cristo. Entonces nosotros podemos decir y podemos asegurar que la iglesia luterana es la iglesia de Cristo, es el santo pueblo cristiano, porque tenemos la palabra de Dios, porque tenemos el bautismo y porque tenemos el resto de las marcas, pero no nos vamos a adelantar a eso. Al final, cuando lleguemos a la séptima marca, después vamos a hacer un examen a ver si, y una evaluación a ver si tenemos cada una de las señales que dice Lutero en su escrito. Entonces, este es una pintura bastante famosa entre los luteranos. Lutero en el worship, en el servicio divino, en el Gottesdienst, en la entrega de los dones, y podemos ver aquí los tres focos o los tres puntos litúrgicos que nosotros tenemos. El primer punto litúrgico es el bautismo. Aquí podemos ver Lutero bautizando a un infante en la pila bautismal, y aquí está bautizando un infante. Tenemos también el foco de la Santa Cena. Aquí tenemos a Lutero, creo que se llama esto Lutero con los fieles. Tenemos aquí a Lutero dando tanto el cuerpo como la sangre y la predicación de la palabra, Lutero predicando a los fieles. Entonces, esos son los tres focos litúrgicos o los tres puntos litúrgicos que la iglesia cristiana tiene: pila bautismal, altar, púlpito. Donde está la palabra, donde está el bautismo, donde está la Santa Cena. Entonces, aunque no tengamos bautizos todos los domingos, y aunque quizás, por ejemplo, por un tema de que no tenemos un espacio aquí físico y fijo, pues tenemos un espacio físico, no tenemos un espacio fijo aquí donde podemos dejar todas nuestras cosas, pero en la liturgia nosotros podemos ver todos estos puntos reflejados. Entonces, ¿cómo empezamos nuestra liturgia? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos hacemos la señal de la cruz, nosotros estamos recordando las aguas de nuestro bautismo. Nosotros estamos recordando que Cristo murió por mí, que yo fui sellado por mi Señor Cristo Jesús. Entonces, ya ahí tenemos un eco a lo que es el bautismo. Cuando el pastor nos dice, por autoridad y por mandato de mi Señor Jesucristo, yo te perdono todos tus pecados, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es un eco de la pila bautismal. Es el momento de tu bautismo en el cual tú fuiste bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí, la confesión y absolución, estás recibiendo los beneficios del bautismo, que es perdón, vida eterna y salvación. Entonces, siempre tengan pendiente esto. Los tres puntos litúrgicos
que nosotros como iglesia tenemos. Púlpito, pila bautismal, altar. Que son los tres focos que tiene también la iglesia de Cristo. Entonces, esta es otra de las cosas que a mí me parece fantástica y es una joya que nosotros como luteranos tenemos, es la oración de las aguas por Martín Lutero. Y como yo he hablado mucho, voy a pedirle a Fran a ver si puedes leer esta oración de las aguas que escribió Lutero y que está en nuestro rito de bautismo. Todopoderoso y eterno Dios, de acuerdo con tu juicio estricto, tú condenaste al mundo incrédulo a través del diluvio. Sin embargo, de acuerdo con tu gran misericordia, conservaste al creyente Noé y a su familia, 8 almas en total. Tú ahogaste al endurecido faraón y a todo su ejército en el Mar Rojo. Llevaste a tu pueblo Israel a través de las aguas sobre suelo seco, presagiando así este lavamiento de tu santo bautismo. A través del bautismo de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en el Jordán, has santificado e instituido toda agua para que sea un diluvio bendecido y un lavamiento abundante del pecado. Oramos para que mires de acuerdo con tu misericordia sin límites y que bendigas con verdadera fe por el Espíritu Santo, para que a través de este diluvio de salvación, todo pecado en él, que ha sido heredado de Adán y que él mismo ha cometido, sea ahogado y muera. Concede que él sea conservado y asegurado en la santa arca de la Iglesia cristiana, siendo apartado de la multitud de incrédulos y que sirvan a tu nombre en todo tiempo con espíritu ferviente y con alegre esperanza, a fin de que, junto con todos los que creen en tu promesa, él sea declarado digno de la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces, de verdad que esto es una verdadera joya que nosotros como luteranos tenemos. Vean la teología tan profunda de Lutero en cuanto al bautismo, que liga el Antiguo con el Nuevo Testamento, de cómo el agua, porque si uno se pone a ver, el agua es tanto símbolo, en la antigüedad ha sido símbolo de destrucción, como también ha sido símbolo de salvación. Nuestro cuerpo es 70% agua. Nosotros como seres humanos necesitamos agua para poder vivir, pero también el agua destruye en cuestiones de segundo. El agua busca su cauce. Entonces, me acuerdo una vez viajando con el pastor David Warner por el norte, llegamos a Zaragoza y bueno, en estos a veces nos daba tiempo de hacer alguna cosa como para conocer y todo, y bajamos a un museo, nos pareció como que curioso, y bajamos a un museo donde explicaba la fundación vamos a decir así, de la ciudad de Zaragoza, cómo se había creado toda esta ciudad y todo eso. Y lo que a mí me pareció fantástico en el audiovisual que ellos te estaban poniendo para explicarte toda la historia de la ciudad era quién era el narrador y cómo estaba contando toda la historia de la ciudad. Y el narrador era el río. Era el río que atraviesa Zaragoza. Ahorita se me olvidó el nombre del río. Si ustedes me pueden decir el nombre del río, fantástico. A mí se me olvidó el nombre del río que atraviesa la ciudad. Pero era fantástico. Creo que es el Ebro. El Ebro. Puede ser, me suena. Y cómo el río tomaba la narrativa, iba explicando de cómo él iba viendo todas las personas asentándose, y llegó un momento en donde habían invasiones y todo, y él tuvo que tomar la decisión de devastar y crecer, pero después volvió a su cauce y la ciudad se tuvo que alejar un poquito del cauce del río, porque para que no se embraveciera y se molestara más, y fueron creando y todo eso. Era fantástico cómo el río explicaba cómo en cuestiones de segundo destruyó la ciudad, pero y cómo les costó al ser humano volver a levantar esa ciudad.
Y es lo mismo que pasa con las aguas del bautismo. En cuestiones de segundo, las aguas del bautismo ahogan y destruyen al viejo Adán, a nuestro pecado, lo ahogan, y nace ahora el nuevo hombre. Pero también yo me acuerdo de un pastor que él decía que nuestro viejo hombre era un buen nadador y le gustaba bajar, descender y buscar esos pecados que ya habían sido perdonados. Entonces, cuando ustedes cuando ustedes confiesen sus pecados y ustedes escuchen las palabras de absolución y crean en esas palabras de absolución de que sus pecados han sido perdonados, y venga Satanás nuevamente a meter el dedo en la llaga, el consuelo que nosotros como creyentes tenemos es en las aguas de nuestro bautismo. Y es decirle, mis pecados, ese pecado que tú me estás sacando en este momento, ha sido perdonado por Cristo, ha sido ahogado en las aguas de mi bautismo y ahora yo he nacido de nuevo. Entonces, es el consuelo que cada uno de nosotros tenemos en estas aguas del bautismo, y vemos cómo a lo largo de la historia de la salvación, porque las escrituras es la historia de la salvación, vemos cómo el agua ha tenido un papel importante para destruir la incredulidad, pero para santificarnos a nosotros los creyentes y ser bendecidos en ese diluvio y en ese lavamiento abundante del pecado. Cristo nos quita y nos limpia de ese pecado. Y es por eso que una de mis frases favoritas de Lutero es: todas las mañanas, cuando te laves tu cara, recuerda tu bautismo. No es que te estás rebautizando todas las mañanas, es que tú estás recordando con esa agua que te está limpiando toda tu cara cansada y lagañosa y todo eso, estás recordando que tú has sido lavado, has sido purificado, has sido perdonado por Cristo Jesús. Entonces, de verdad que esto es una joya que nosotros que hemos heredado de Lutero. Entonces, no quiero entrar a la segunda parte del bautismo como consuelo porque ya nos queda, vamos a decir así, poco. Ya va, déjenme ver. No, sí, vamos a entrar. Nos queda poco tiempo, pero vamos a entrar al bautismo como consuelo. Entonces, esto no es sacado de los concilios de la iglesia, pero es sacado de algunos escritos de Lutero, que él sigue hablando acerca del bautismo. Y él dice que los sacramentos son de consuelo para nosotros, un puente, una puerta, un barco, un carruaje, en donde y por donde nosotros pasamos de este mundo a la vida eterna. Todo depende de la fe. Aunque también Lutero va a decir que debemos de tener un poco de cuidado con este tema de la fe, porque al decir, porque sí, ciertamente la fe es la que se aferra al bautismo y nos trae consuelo a cada uno de nosotros, no es lo que tampoco hace eficaz el bautismo, porque si no, ya también estaríamos hablando del bautismo como una obra de cada uno de nosotros. Lutero va a decir, sí, la fe es la que se aferra, la fe es la que nos da consuelo a cada uno de nosotros, pero nuestra fe es fluctuante. Hoy, quizás el día de hoy, tenemos una fe firme y una fe fuerte en Cristo Jesús, y el día de mañana caemos en un foso depresivo en donde no creemos en nuestro Señor Cristo Jesús, donde despreciamos a nuestro Señor. No por eso el bautismo va a dejar de ser eficaz, y no por eso el bautismo no nos va a traer consuelo. Es en esos momentos donde nuestra fe débil, donde nuestra fe está caída, que la fe encuentra un empujón en lo que es el bautismo, en lo que el bautismo nos da a cada uno de nosotros. Es por eso nuevamente que les digo, el bautismo no es una simple agua.
No es un simple momento, no es el 26 de noviembre, no es el 3 de mayo, creo que fue que dijiste, Patricia, ¿no? Sí, fue lo que dije. 3 de mayo o 18 de julio, ¿no? Fran. Sí, buena memoria. Qué bueno que me acordé, o sea, no es solamente esa fecha, es todos los días de nuestra vida el bautismo, y es algo que nos ayuda a cada uno de nosotros, tanto en los momentos de dificultad como en los momentos donde estamos más firmes. Y cuando en los momentos más firmes de nuestra vida, también las Sagradas Escrituras nos advierten, el que se sienta firme, cuide de no caer. Entonces, uno siempre tiene que saber que somos pecadores, que podemos caer en la depresión y que vamos a caer en depresión, pero que tenemos consuelo en las aguas de nuestro bautismo. Entonces, Lutero va a decir en el Catecismo Mayor: no existe nada en este mundo que nos dé más consuelo que el bautismo. Es por eso que Lutero escribió en el Catecismo Mayor, en el bautismo: todo cristiano tiene mucho para estudiar y practicar toda su vida. Los cristianos tienen mucho que hacer para creer firmemente lo que el bautismo promete y trae consigo: la victoria sobre la muerte y el diablo, el perdón de los pecados, la gracia de Dios, todo el Cristo y el Espíritu Santo con sus dones. Entonces, lo que Lutero está queriendo decir aquí es que todos los días de nuestra vida debemos de volver al bautismo. Nosotros como creyentes vivimos una vida bautismal. Entonces, en los momentos de nuestra vida, en cada momento de nuestra vida, hoy que estamos siendo bombardeados por muchas cosas, con todos estos movimientos que buscan la igualdad y todo lo demás, y que son una aberración a lo que dice la palabra de Dios, uno tiene que preguntarse cómo mi bautismo, cómo mi vida bautismal puede aplicarse y puede como que destruir, cómo las aguas del bautismo pueden destruir todo este pecado que trata de llevarme junto con él. Cómo todo esto de lo culturalmente correcto yo lo puedo ahora afrontar con mi bautismo. Y es por eso que Lutero dice: tenemos mucho que estudiar y practicar toda nuestra vida. Entonces, es algo que quizás no nos llene de consuelo diciendo: ay, ahora con 32 años todavía tengo que seguir estudiando sobre mi bautismo. Sí, sí, sí. Y 32 años más voy a tener que seguir estudiando sobre mi bautismo, y quizás 32 años más voy a tener que seguir estudiando hasta que se consume el bautismo con mi muerte. Entonces, esto es de mucho consuelo para cada uno de nosotros y nos da mucho que pensar, y ver cómo nuestro Señor en la cruz del Calvario nos ha ganado la victoria sobre el diablo y sobre la muerte, y ahora en el bautismo Él nos da los beneficios de la cruz a cada uno de nosotros. Él nos entrega sus dones a cada uno de nosotros. Entonces, la semana que viene vamos a estar hablando un poquito acerca de el bautismo como una promesa que dura para toda la vida. Esta creo que es mi parte favorita del estudio, y aquí vamos a estar viendo esa promesa que les dije en Mateo 28, y por mi parte yo estaré todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, esto es parte de la vida bautismal y del consuelo que nosotros tenemos en el bautismo, y les voy a traer la semana que viene también algunas frases de Lutero sobre el consuelo bautismal. Y vamos a cantar un himno la semana que viene. Vamos a finalizar de tener la grabación.